Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Escuché un puro amén. Amén. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Amén. Ay, sí. Y vamos a ir de inmediato a la palabra de Dios, que está en el libro de San Lucas, capítulo 12, verso 32. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: no temáis. ¿Me están espoleando la predicación? Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Padre Santo, en esta hora, Señor, me encomienda a usted, bendito Dios, para que usted envíe su mensaje a través de mi voz. Le pido, Señor, que podamos comprender tu palabra, bendito Dios, para que podamos, oh Señor, atesorarla y poder nosotros tener las herramientas, Señor, para que en todo tiempo tu palabra, Señor, nos ayude en los momentos difíciles, en los momentos de gozo, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza. En todo tiempo esté tu palabra en nuestra vida. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de más o no de más. Yo creo que todos ya saben que la palabra no temáis está 365 veces en la palabra de Dios. O sea, para cada día Dios te dice: no temáis. No temáis. ¿Tienes un problema? No temáis. ¿Tienes alguna duda en tu trabajo? ¿Alguna incertidumbre de que las cosas no van a funcionar? Y ahí nuevamente hay un no temáis. No temáis. Porque dice que yo creo que el Señor Jesucristo los observó en ese momento y Jesucristo siempre tenía unos ojos de compasión, una mirada de compasión hacia su creación. Y Él dice: no temáis, manada pequeña. ¿Qué me puede decir? ¿Qué se le viene a la mente cuando habla de una manada? ¿Ya? Pero sí, podemos ver, hay manadas de lobos, manadas de leones, manadas de ovejas, ¿cierto? Un sinfín de animales. Pero ¿qué significa la palabra manada? Estuve averiguando. Entonces, me encontré que en la manada de lobos tienen un código, los lobos. Dice el código del lobo. Lo primero es: protege a tu familia. Honra a los más ancianos. Enseña a los más jóvenes. Sé fiel a tus amigos. Trabaja en equipo. Expresa tu opinión. Mantén tu posición.
Mire qué interesante. Juega mientras puedas. O sea, sé alegre. Y siempre deja tu marca. ¿No es que los lobitos y los perritos andan dejando su marca? Entonces, en la manada de lobos, uno ve, claro, dice, viene un grupo de lobos, pero está constituida de tal forma, bueno, aquí no lo van a apreciar, está muy de lejos, pero esa es la manada de lobos, ¿ya? Y aquí está su líder. Entonces adelante, ellos ponen a los más ancianos, a los más débiles, los ponen adelante. ¿Por qué? Porque ellos van a llevar el ritmo de la manada. Porque si pusieran a los más fuertes adelante, los más débiles y los ancianos quedarían muy atrás y serían devorados por otras bestias o se morirían en el camino. Y después vienen, en el medio dice que están los que son más fuertes, los que cuidan, los que velan por la seguridad de los otros animales. Y dice, los primeros 3 lobos que se ven en la imagen tan clara que yo le mostré, son los integrantes viejos o enfermos de la manada. Ellos son los que dan el ritmo. Y los demás, ya que si fuese al revés, probablemente irían quedando atrás del grupo, perdiendo finalmente el contacto con el resto de la manada. Y en caso de una emboscada, ellas serían los primeros en ser sacrificados. Luego los 5 lobos fuertes son los que dan cuerpo al equipo. Le sigue el resto de los lobos de la manada y hacia el final un lobo solitario que es el lobo alfa. Él lo controla todo desde la parte trasera. Desde allí puede ver la dirección del grupo y a todos los lobos de su manada. Entonces, yo decía, ¿por qué el Señor nos trató de manada pequeña? Y en estos tiempos, como decía mi hermana, son pocos los que siguen al Señor. Somos una manada pequeña. Hay mucho en este mundo, muchas personas que no aceptan la idea de que hay un Dios, porque en su momento hubieron muchas influencias de muchos filósofos que concordaban que no hay un Dios. Nosotros también decimos que no hay un Dios, pero decimos, no hay un Dios tan grande como tú, ¿cierto? No hay un Dios que pueda hacer las obras que haces tú. Hay un Dios todopoderoso y verdadero. Y lo que el ateísmo no puede hacer es demostrar que Dios no existe. No lo pueden demostrar. Ellos pueden argumentar, pueden hacer estudios, pueden dar su opinión, pero no pueden
fehacientemente demostrar que no hay un Dios. Entonces, existe el humanismo, y yo estaba viendo algo de Jean-Paul Sartre, ese ateo de ateos, que él pensaba que el hombre se había creado a sí mismo, entonces que no había Dios, y si no había Dios, no tenía por qué haber una conciencia. O sea, él decía, hay una presencia de seres humanos, pero no hay una esencia. No hay una esencia. O sea, no creen en lo espiritual, en otras palabras. Y resulta que Jean-Paul Sartre decía que el hombre se había creado a sí mismo y no había necesidad de tener una conciencia. ¿Para qué? Pues si no hay un temor de Dios, ¿cierto? ¿Para qué va a haber una conciencia? Entonces, nosotros sí tenemos temor de Dios. Tenemos un temor reverente, ¿verdad? Un temor a no caer en lo malo o a no hacer las cosas mal, porque sabemos que hay un Dios que está observando todo lo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer, que es importante también. Tenemos ese temor. Y escuchaba yo una narración de que un profesor en la universidad, él era cristiano y el alumno era ateo. Y el alumno estaba de acuerdo en que no había necesidad de una conciencia, que él podía hacer lo que quisiera y todo iba a estar bien, porque no había necesidad de tener temor a nada, porque el ser humano, como se había creado a sí mismo, no había necesidad de tener temor. Entonces, él estaba ahí argumentando eso, estaba con su equipo, ¿cierto? Su iPhone y su personal y todas esas cosas que se usan ahora. Personal no, ya no. Me quedé en el pasado. ¿Ah? MP4, eso quise decir. El hermano me entendió, ¿eh? El asunto que le dice el profesor, ok, bueno, voy a respaldar tu teoría. Y le quitó el MP4 y le quitó su celular y se lo llevó. Le dije, profesor, pero pare, si eso es mío. Era tuyo, porque ahora es mío, y ya yo no tengo conciencia. Entonces, ¿de qué me estás acusando? Y ahí el alumno tuvo que reconocer que debería haber un mínimo de conciencia para poder respetar la convivencia. Amén. Entonces, me alejé un poquito del tema, pero era necesario hacer una apreciación ahí, porque Dios, el Señor Jesús, nos habla de que vuestro Padre le ha placido. ¿Quién me puede definir la palabra le ha placido? Le ha agradado, ¿verdad? Le ha sido agradable para Él pensar en eso. Ha sido algo grato. Le ha placido, ¿qué cosa? Daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en lo que Dios le ha placido darnos, tenemos que dejar de lado el afán
y la ansiedad. Que en el fondo es eso todo lo que nos traiciona. El afán y la ansiedad. Dice el mismo Señor Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, me gustan sus expresiones, por tanto os digo, o sea, después de que le refirió todas las parábolas y todo eso, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Por vuestra vida, o sea, uno dice hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que tratar de no enfermarse. Bueno, es bueno, ¿cierto? Uno tiene que hacerlo. Es bueno. Pero no caer en afán. ¿Por qué? Dice, no afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. Y nosotros nos afanamos por el cuerpo. ¿Qué camisa me pongo hoy día? Para verme un poquito más flaco porque estoy medio gordito. ¿Cierto? O, pucha, estos pantalones ya lo he usado otras veces, así que me pondré los mismos pantalones. Bueno, eso en el hombre. Y en la mujer, la lista es más extensa. Amén. No, son bromas. Dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y después viene la pregunta, ¿no valéis más vosotros? Mucho más que las aves. ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Quién sabe qué es los lirios? Joaquín, ¿tú sabes lo que es un lirio? Muy bien, es una planta que da una flor, ¿verdad? Y es una flor muy hermosa. Entonces, dice que ni aun Salomón, con toda su gloria, porque Salomón era un rey, ¿cierto? Era el hijo de David. Ni aun Salomón, con toda su gloria, que le habían traído ropa finísima de otros países, de otros lugares del mundo, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Es fuerte, pero así es. La fe nos falta, hermanos. Por eso los apóstoles decían, Señor, aumentanos la fe. Porque muchas veces estamos prestos y queremos hacer las cosas, pero nos falta la fe. O tenemos muy poquita fe. Entonces nos cuesta mucho caminar por los caminos del Señor. Entonces llegan las preocupaciones y llegan los afanes. Ahora yo reflexionaba, decía, ¿por qué existen las tormentas?
¿Por qué nosotros tenemos que pasar, como decía la pastora Claudia, por momentos malos, difíciles, de dolor? Entonces, pensaba, cuando uno está en su hogar, en tranquilidad, cuando uno está en su hogar en calma, ¿cierto? Con un rico ventilador, ¿cierto? Viendo la teleserie que le gusta, o una bonita película, va a ser difícil. Y lo considero poco probable que sí, que va a decir, pucha, voy a orar un ratito porque más o menos el tiempo de orar. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos agradados, estamos gratos, estamos pasando un momento agradable para nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol dice, tened por sumo gozo cuando pasáis por aflicciones. Entonces, bueno, ¿cómo voy a tener por sumo gozo enfermarme? ¿Cómo voy a tener por sumo gozo perder mi auto? ¿Cómo voy a tener por sumo gozo perder mi casa? ¿Cómo voy a tener por sumo gozo que se esté derrumbando mi núcleo familiar? ¿De qué me están hablando? Y resulta que mediante el sufrimiento Dios nos entrega crecimiento. Dios nos entrega crecimiento. Porque si no pasamos por pruebas y por aflicciones, no crecemos. Seamos honestos. Cuando estamos en los momentos difíciles, me acuerdo mucho del pastor cuando tuve un cálculo renal y es tan doloroso, que dice que es el parto del hombre. Pasar por eso. Porque son unos dolores que lo hacen a uno tirarse al suelo. Y yo me tiré al suelo. Me puse en forma fetal, aguantando el dolor. Gracias a Dios que tengo un pastor que se preocupa por sus ovejas. Y mi hermano Marcelo fue a buscarme y me llevó al hospital. Y yo digo, ay Señor, ayúdame Señor. Oh Señor, perdóname Señor si algo te faltaba. Ahí se acuerdan del Señor. Ahí nos acordamos, mejor dicho, ¿cierto? Ahí nos acordamos. Me acuerdo el año 85 cuando estaba trabajando como vigilante privado en Chilectra y viene ese gran terremoto. Y había un vigilante grande así, grandote, era bueno para la broma y era alegre así, y bueno, era bueno también para los disparates, para todo eso. Y fue el primero que salió así, golpeándose, pegándose unos combitos en el pecho. Y yo decía, ¿para qué hace eso? Y dije, perdóname Señor. En ese momento. Claro, en ese momento estaba pidiéndole perdón a Dios. ¿Por qué? Porque son los momentos, ¿cierto? Que empezamos a temer por nuestra vida. Empezamos a temer por nuestros seres amados.
Entonces, el Señor nos dice, no temáis, manada pequeña. Y debemos comportarnos como una manada pequeña. Debemos proteger al que está necesitado. Hoy día el hermano tenía una necesidad, ¿cierto? Tenía una penita en su corazón. ¿Y sabe qué? Yo que ya había analizado la palabra, se le fue toda la manada encima. ¿Me fijaron o no? Estábamos orando todos por él. Porque cuando un miembro de la manada cae, o se siente débil, o se siente sin fuerzas, están los demás. Están los demás que lo pueden ayudar a levantar. Están los demás que pueden orar por él. Están los demás que pueden decir, pucha hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo colaborar? Porque en eso está la diferencia de nosotros como cristianos. En eso está la diferencia. O sea, somos una manada que tiene que estar unida. ¿Sabe que en la manada de los animalitos dice que cuando las hembras están con sus bebés, con sus guaguitas, están los machos adultos ahí, poniendo presencia, ¿cierto? Protegiendo a la madre con sus bebés. Y me acordaba yo del hombre cómo actúa en los momentos difíciles. Permiso. Me acordaba yo de Abraham con su mujer cuando fueron a Egipto. Y le dijeron, qué hermosa es esta mujer. ¿Quién es? ¿Y qué dijo Abraham? Es mi hermana. ¿Por qué? Tuvo temor. Y el temor nos hace mentir, nos hace errar, engañamos por temor. Y cuando después Raquel, ¿cierto?, estaba con ese egipcio, ¿cómo creen que se sintió esa mujer? ¿Cómo actuó ahí el macho alfa? Cero izquierda. Actuó muy mal. Fue débil, fue temoroso. Y se olvidó de que él tenía un Dios poderoso. Un Dios poderoso, hermanos. Tenemos un Dios poderoso. Entonces, ¿qué pasó? Que entrando el temor, como decía mi hermana, el temor nos inhibe. El temor nos debilita. Y el temor no deja crecer en nosotros el verdadero amor. Porque cuando está el verdadero amor, el amor echa fuera el temor, ¿cierto? Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Mire qué lindo le habla el apóstol en Filipenses, el apóstol Pablo. Gozo y corona mía, les dice. Estad firmes. ¿Cómo hay que estar? Firmes. En el Señor. Firmes en el Señor.
Amados, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, a Clemente y también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro. Se cumplió la media hora. Un poquito más. En el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cómo está el Señor? Cerca. Amén. Y para ponerle un poquito la guinda a la torta, dice, por nada, que según la traducción en hebreo y en arameo, es por nada. Es por nada. Estéis, ¿qué más dice? Afanosos. Porque el afán te daña. El afán te echa a perder tu armonía, incluso corporal. ¡Ay, que tengo que hacer esto! Y te vas poniendo nervioso. Y eso te va exasperando. ¿Qué tenemos que hacer? Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de ¿quién? Delante de Dios. En toda y oración y ruego, ¿con qué cosa? Con acción de gracias. ¿Cuántos creen que es necesario darle gracias a Dios? Como 5. A ver, voy a preguntarle. ¿Cuántos creen que es necesario darle gracias a Dios? Amén. Amén. Gloria al Señor. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios. Fíjese en lo que dice aquí. Y estoy terminando con esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos sobrepasa. O sea, nosotros tenemos, como escuché por ahí, una gotita de agua aquí, de entendimiento. Y el Señor tiene todo un océano. Ese es el mejor ejemplo que puedo poner. Ustedes saben cómo es el océano. Sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No temáis, manada pequeña. No temáis, pueblo de Dios, porque van a salir muchos aborrecedores de lo bueno. Van a salir muchos que van a decir, ustedes pierden el tiempo. Van a ser muchos que dicen, ustedes son unos tontos porque Dios no existe. Y como dije anteriormente, también nosotros decimos, no hay Dios. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras que haces tú. El Señor le bendiga y le guarde.